la Pitu ya está anotando el dato. Pero la Pitu de todas maneras está anotando el dato, pero también, atención mamás, ya anoten lo que vamos a contarles a continuación. Preocupación, Pitu, porque está con más de un 90% de ocupación las camas UCI pediátricas por los virus respiratorios. Sí, ha llegado al pic. De hecho, aquí el doctor Jorge Dreis me daba un dato sumamente importante. Me decía, si comparamos la fecha de hoy día y la misma fecha en el año pasado, o sea, estamos sobrepasando la cantidad de virus respiratorios, o sea, la cantidad de niños que se encuentran hoy día con virus respiratorios. Y es por eso también que las camas UCI están bastante ocupadas, a nivel nacional más de un 90%. Pero también queremos a la gente que está en sus casas y que quizás está con el hijo medio complicado, se vienen días todavía más fríos, poder dar ciertos consejos de cómo responder frente a esta situación, porque es algo que inevitablemente va a pasar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y para eso estamos con el doctor Jorge Dreis, aquí en la Clínica Las Condes, que es jefe de la unidad de paciente crítico. Doctor, ¿cómo está? Y preguntarle cómo está hoy día esta situación con los niños, con los virus respiratorios, porque vemos que ya no estamos hablando solo de COVID, son otras cosas y aumentan a forma acelerada. Exactamente, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Los virus, efectivamente, si comparáramos exactamente la misma fecha del año pasado con la de ahora, estamos más del doble de la cantidad de virus. De hecho, en esta fecha ya sobrepasamos el pic de virus que se produjo el año pasado en un mes más adelante, o sea, cuando estamos en las temperaturas más frías. Por lo tanto, sí, estamos un poquito sobrepasados de la cantidad de virus, muy por encima del COVID, el virus respiratorio sincicial, el que más ha crecido, que es lo esperable cuando hay épocas de frío. Entonces, este virus, mientras más frío haya, más va a ir propagándose y es un virus bastante contagioso también, ¿ya? Entonces nosotros estamos viendo que hoy día casi la mitad de la torta de los virus que publica el ISP todas las semanas se la está llevando el virus respiratorio sincicial, el VRS, ya seguido con un tercio de los casos con la influenza A. Entonces estos dos virus son los que más comandan y prácticamente 3/4 de las personas que están enfermas por estos virus respiratorios tienen o virus respiratorio sincicial o influenza. Y en los niños esto es bastante más caótico. ¿Por qué? Porque ellos no usan las medidas habituales de poder protegerse con una máscara si que está enfermo, el buen lavado de manos y una de las cosas, como conversábamos el día lunes, hay que tratar de enseñar a nuestro hijo a toser así, ya sobre el brazo, para tratar de no infectar. Y dentro de lo posible, como ustedes decían, si el niño está enfermo en la casita, tratar de dejarlo en la casa si es que uno puede. Es increíble porque el año pasado recién estábamos sacándonos la mascarilla y vimos que hubo un aumento importante porque estábamos acostumbrados a estar protegidos. Hoy día la situación es peor, ya no estamos hablando solamente de COVID, y ahí usted daba ciertas recomendaciones. Aparte, por ejemplo, al niño enseñarle cuando estornuda, cuando tose, ponerse el antebrazo y no con las manos para después no seguir infectando. ¿Qué otras recomendaciones que sean sencillas para ellos les podemos dar? Porque ya ponerse la mascarilla ya no es algo quizás factible. Exacto, el lavado de manos, siempre medida número 1 para evitar las infecciones, ¿ya? Siempre lavarnos las manos, sobre todo antes de preparar alimentos, los adultos, ¿ya? O consumirlos tanto adultos como niños. Y lo ideal es tratar de no mezclar a personas sanas con personas enfermas, esto tanto en adultos como en niños. Entonces, nuevamente, si yo puedo dejar a mi hijo en la casa, si está sobre todo muy enfermo los primeros 5 días, que son como cuando hay el mayor pic de contagios, dejarlo en la casa, ¿ya? Y dentro de la casa, obviamente los adultos poner la mascarilla al acercarnos al niño, porque si no nosotros nos vamos a infectar a nuestro colega, a nuestro compañero de trabajo, y él va a infectar a su hijo y se va a montar esta cadena de infecciones. Ahora, usted da la recomendación de dejar dentro de lo posible a los niños en las casas. En algunos casos se puede hacer eso y también los padres se pueden quedar cuidando a los niños. En otros tienen que venir precisamente a pedir la licencia. Y con respecto a eso también, lo estuvimos hablando antes de ir al aire, el tema del adelanto de las vacaciones. El año pasado se adelantaron las vacaciones de invierno porque habían muchos niños enfermos y también se extendieron. Este año se ha descartado esa situación. ¿Cuál es la recomendación que usted hace como experto? ¿Qué es el escenario óptimo que usted podría entregar, dado las condiciones que ha impuesto el Ministerio de Salud? Claro, el año pasado, cuando teníamos un pic de casos que incluso era más bajo el que tenemos ahora, principalmente nuevamente por el virus respiratorio sincicial, porque estábamos en época muy fría, se adelantaron las vacaciones y eso amputó completamente la curva de casos. Entonces es una medida efectiva, sí, es una medida bastante efectiva. Ahora hay que entender que el Ministerio tiene que ver más cosas que solamente el pic de virus. Hay que recordar que muchos niños almuerzan en los colegios y dependen sus comidas de los colegios y por eso eventualmente no se les puede suspender las clases en esta época. Entonces hay varias cosas que analizar. Entonces, si uno puede y tiene la capacidad, dejarlo en la casa.
En las salas de clase es muy importante, está el mito de que si los niños salen al frío se van a enfermar. El frío favorece la infección, pero es mucho más terrible dejar la sala abierta, o sea, la sala cerrada sin ventanas, y con eso circulan los virus y no se mueven. Doctor. Eso es súper importante. Yo me acuerdo en el colegio que sufría, y ahí te doy el paso, Mari, que yo sufría cuando abrían las ventanas de la sala y decían, por favor, ciérrenla. Pero es importante que haya ese flujo de aire, Mari. Yo me imagino que tus hijas también te lo comentan, que les da harto frío, pero tienen que circular esos bichos también que están. Exacto. Y doctor, ahí yo tengo una duda porque tengo hijos de distintas edades. Tengo una guaguita de 8 meses, tengo uno de 2 años, la mayor tiene 10. Pero uno de repente no sabe cómo enfrentarlo, porque claro, usted dice están bien colapsados los recintos hospitalarios, entonces uno dice mejor quizás lo tengo en la casa, lo automedico, no le doy nada. ¿Cómo es esa diferencia? Por ejemplo, mi guaguita está un poquito resfriado, está con un poquito de tos, pero lo sortea bien con la leche materna. Cuando uno dice tiene que tener temperatura para recién llevarlo al doctor, tengo que ir antes o de repente con la tos, ¿cómo uno sabe la diferencia cuando tiene que acudir? Súper buenas preguntas. A ver, tal como tú lo comentabas, hay que afrontarlos distintos a distintas edades. Ya el adulto no está mucho más tranquilo. Ya en los niños más grandes, sobre 8 o 10 años, también tienen mayor capacidad de tolerancia. Por otro lado están los menores de edad, sobre todo los menores de 6 meses o 1 año, en donde uno tiene que estar mucho más preocupado y más observador. ¿Por qué? Porque no se van a quejar, no saben hablar todavía, entonces eventualmente nosotros vamos a tener una pérdida de información de ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en ellos? La fiebre es un signo de alarma, sobre todo si pasan los tercer, cuarto día. Ya los primeros días siempre los virus se asocian con un poquito de fiebre, 38, 38 y medio, sobre todo si es influenza. Habitualmente el virus respiratorio sincicial produce menos fiebre, entre 37 y medio, 38 solamente. Las costillas, siempre viene las costillas o aquí en el cuellito, si se le hunde ya la escotadura supraclavicular, que es cuando hace así, significa que están haciendo un gran esfuerzo por respirar. Ya eso es un signo bastante malo y uno tiene que llevarlo a consultar. En esos casos, sobre todo los chiquititos menores de 6 meses, sí, vayan a servicio de urgencia porque ese hijo necesita una asistencia y que lo evalúe el médico rápidamente. En los más grandecitos, si solamente tienen moquito ya o una tos seca, sobre todo en la noche, ahí uno puede hablar con el pediatra vía teléfono, WhatsApp, hoy en día ya, o consultar de forma un poquito más diferida qué hacer. Recordemos lo que habíamos conversado el lunes, el aseo con agüita con sal de las secreciones nasales es extremadamente útil. ¿Ya? Sí, un algodoncito. Oye, es que quiero dar fe hay de varios eso. productos farmacológicos. Sí, sí. Quiero dar fe de lo que usted está diciendo, doctor, porque mi guaguita en particular, lo único que le he hecho, no le he dado ningún remedio, pero cada como 3 veces al día más o menos, lavado nasal y ha andado bastante bien. No ha sido necesario darle remedio. Y aquí va mi segunda pregunta, porque de repente uno no sabe qué es lo que es lo mejor. Cuando uno de repente ya, las mamás, no vamos a cada rato al doctor y sabemos las medidas de el ibuprofeno, por ejemplo, para la inflamación, cuando ya después está el paracetamol o el Winazor o el remedio que tenga para el dolor de cabeza o para la fiebre. Y uno se baraja en eso para medicar uno a los hijos porque ya sabe las dosis y todo. Entonces, mi pregunta es aquí, ¿cómo sabe uno si tiene que darle remedio o no? Porque de repente uno dice, pucha, no tiene fiebre, quizás las defensas, o quizás estoy hablando tonteras, doctor, quizás las defensas de su cuerpo tienen que ser las que combatan el resfrío para que tenga mejores defensas, o nada que ver. No, tienes toda la razón. Las defensas del cuerpo son las que finalmente van a acabar con el virus. Hoy en día tenemos muy pocos antivirales, ya, y no hay antivirales para el virus resfriado común, ya, ni siquiera para el virus respiratorio sincicial, que es el que está ahora más en masa. Así que sí, las propias defensas de cada uno de nuestros hijos o de los adultos van a ser los que van a acabar finalmente con el resfriado. Pero lo que estamos usando, tal como usted mencionaba, el paracetamol o el ibuprofeno o cualquier otro analgésico antiinflamatorio que a uno le guste, lo que va a hacer es hacer que sea menos maligno los síntomas, o sea, va a doler menos la garganta, va a sentirse menos decaído, el aseo con agüita con sal va a permitir que no tenga la nariz tapada, pueda respirar mejor, tosa menos por descarga posterior del moquito. Entonces, lo que usamos habitualmente cuando una infección es viral, ya es alivio sintomático de los síntomas del virus, ya, a diferencia cuando se complica con una infección bacteriana, que ahí sí le tenemos que dar antibiótico.
Perfecto. Y por ejemplo, espérese, le iba a preguntar otra cosa que se me fue la onda. Pregunta tú mientras que me acuerde porque tenía una Sí, duda que de una cosa. hasta las personas que nos escriben, doctor, estamos con doctor Jorge Dreise, jefe de la unidad de paciente crítico de la CLC, hasta las personas que nos escriben a través del código QR, básicamente reiteran la pregunta, ¿cómo hacer con los niños que parece que tuvieran un termómetro distinto al de uno? Porque cuando uno siente frío, ellos no necesariamente lo manifiestan, entonces a veces los papás tienen miedo de sobreabrigar al hijo y que eso sea más complejo que finalmente mandarlo menos abrigado al colegio, por ejemplo, o salir a la plaza así. También, excelente pregunta. Lo ideal es siempre a los hijos vestirlos por capas, ¿ya? ¿Por qué? Porque también el clima está cambiando. Hemos tenido mañanas muy frías, que la tarde estamos con 25 grados y estamos muertos de calor, sobre todo los niños que corren todo el día en el patio. Entonces, abrigarlos por capa, una primera capa delgadita, una segunda capa que probablemente el uniforme del colegio y una tercera capa que es chaquetón, la chaqueta, el polar, que es el más calentito. Entonces, sí, los niños, como hacen mayor actividad física, la mayor parte de los adultos que estamos en el trabajo, no andamos corriendo, se van a ir desabrigando o abrigando a medida que vayan teniendo frío o vayan teniendo calor. Entonces lo importante es darles las opciones más que mandarlos totalmente abrigados sin ninguna posibilidad de desabrigarse, porque eso tampoco les va a caer bien. Claro, Doctor, y ahí le hago una pregunta y posibilidad, o sea, no, dale, Mari. Sí, no, el deporte en el colegio, porque no, iba de a repente, preguntar- en esta época los niños están todos un poquito resfriados y uno los manda igual, a menos que ya uno se dé cuenta que no los manda al colegio para que puedan continuar y bueno, ya. Pero de repente es bueno hacer deporte porque yo he escuchado las dos versiones. Hay doctores que te dicen, no, mira, mejor que no se agite, y otros que te dicen, ¿sabéis qué? El deporte bota el resfrío. Ya, la respuesta correcta va a partir con una gran palabra en medicina que se llama depende. ¿Ya? Depende de cómo esté nuestro hijo. ¿Ya? Si nuestro hijo está con mucha tos, se siente mal, por favor escribir una comunicación que ese día no haga deporte. ¿Ya? Cuando uno está enfermo, usa las defensas que conversamos previamente y mueve todo el sistema metabólico hacia combatir la infección. Ahora, si estoy solamente con un poquito de moquito, un poquito de todo y me siento bien, claro, el niño de hecho va a estar amurrado si que no dejamos hacer deporte. Entonces el deporte es siempre importante, ¿ya? El deporte no va a matar la infección, eso es un mito también, ¿ya? Pero efectivamente uno no debe hacer deporte si se siente muy mal y si no, hacer deporte es siempre bueno y saludable, incluso en épocas de frío. Perfecto, doctor. Muchas gracias, Pitu, también Y, por todos estos doctor, le hago consejos. Dale, Pitu, dale. No, le tenía una pregunta cortita que, claro, hablando del deporte, los niños van desde la mañana con el buzo, hacen harto deporte, quizás se puede humedecer. Recomendación de llevar una muda de ropa, de repente los calcetines que están transpirados, una polerita, eso también puede generar más frío, ¿no? Sí, sobre todo si ha llovido ya y se han mojado, es ideal poder cambiarle la ropa, echarle una segunda muda, generalmente una segunda primera capa. Entonces se sacan las primeras dos capas, se cambia la primera capa y se vuelven a poner la segunda y la tercera capa después encima. Muchísimas gracias, doctor. Son las tremendas recomendaciones, sobre todo para un virus que probablemente va a afectar a varios niños. Es algo que tenemos que asumirlo y, por supuesto, tener todas las precauciones para poder combatirlo de la mejor forma posible y que no sigan aumentando y así también poder tener un invierno más agradable para todos, ¿no? Sí, pues tanto virus que se hablaba incluso a adelantar las vacaciones de invierno, pero se descartó. Gracias, doctor. Gracias, Pitu, por esos tremendos consejos, por supuesto. Y son las 9:36. Te voy a dejar a ti, Eduardo Sí, Fuentes, señor. presentar a esta gran invitada. Estamos